La cantidad de noticias de la semana pueden ser solo la punta del iceberg. Por eso el sábado seguimos la señal y nos sumergimos en lo profundo de los negocios, para entender, analizar, decidir y prepararse para lo que viene. Suscríbete a Señal DF en df.cl. En la semana lo sabes, el sábado lo entiendes en profundidad. En AFP Capital cumplimos 10 años integrando la sostenibilidad en nuestras decisiones de inversión y seguimos avanzando. Es por eso que reafirmamos ese compromiso con la publicación de nuestro Reporte de Inversión Sostenible 2024. A lo largo de 2024, fortalecimos la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en nuestros procesos de inversión, lo que nos permitió seguir avanzando con nuestro compromiso de mejorar las pensiones de nuestros afiliados y pensionados con una visión de largo plazo. En 2024, volvimos a alcanzar un alto nivel de cobertura de análisis ASG y cambio climático de nuestros diversos instrumentos de inversión, correspondiente al 97,7%. Fuimos reconocidos con 4 de 5 estrellas por los principios de inversión responsable, superando la mediana global en 4 de los 5 módulos evaluados. Además, por tercer año consecutivo, fuimos la primera AFP chilena en el Global Pension Transparency Benchmark, siendo reconocidos por la calidad y profundidad de nuestra entrega de información pública. Ampliamos la cobertura de la huella de carbono de nuestro portafolio del 72% al 95%. A nivel local, la Superintendencia de Pensiones nos destacó como una de las 2 AFP mejor evaluadas en reportabilidad de criterios ASG en nuestro reporte, ya que cumplimos con todos los estándares exigidos y entregando información adicional de valor. Seguimos mirando hacia el futuro. Para 2025, nuestros desafíos incluyen reducir emisiones financiadas, estandarizar los datos de sostenibilidad del mercado local e integrar inteligencia artificial en nuestros procesos de análisis para hacer más eficiente nuestra gestión. Porque invertir con responsabilidad es avanzar hacia un sistema previsional más sostenible. Seguiremos con nuestro compromiso de aportar en la construcción de mejores pensiones para nuestros afiliados y pensionados. Muy buenos días a todos quienes están presentes y a todos quienes nos ven a través de la señal de df.cl. Mi nombre es Paula Vargas, soy la subdirectora de Diario Financiero y en esta oportunidad les voy a acompañar moderando este conversatorio que hemos denominado Reforma Previsional enfrentando los retos de su implementación. Un conversatorio que hacemos organizado por AFP Capital y transmitido por df.cl. Bueno, antes de presentar a nuestro gran panel, una vez más tenemos un gran panel acá: Bernardita Piedrabuena, comisionada de la CMF, Jaime de la Barra también acompañándonos, y Francisco Guzmán. Antes de meterme a contarles un poquito acerca de su trayectoria y presentarlo formalmente, sí quisiera para que nos den un poquito más de contexto de lo que vamos a hablar hoy día, que es la reforma previsional. Está en una etapa clave como es la implementación, los retos que esto implica. Para darnos estas palabras de contexto, les voy a dar la bienvenida también a nuestro anfitrión en esta oportunidad, Renzo Bercelli, gerente general de AFP Capital. Renzo. Hola Paula, ¿Puedes pasar acá? Sí, muchas gracias. Gracias Bernardita, Jaime y Francisco por estar acá. Gracias a los presentes. Para nosotros es muy importante este tipo de iniciativas. Esto es algo que partimos en el año pasado haciendo un ciclo de charlas con el Diario Financiero, con la finalidad de poder contribuir a la discusión de temas relevantes para el país. La reforma de pensiones ya es una realidad, estamos en pleno proceso de implementación. Quedan algunas definiciones, algunas cosas que se tienen que definir que para nosotros son muy relevantes, porque es importante asegurarnos no solamente un buen despliegue, sino que un buen diseño de las cosas que faltan, particularmente todo lo relacionado al régimen de inversión, porque queremos que esto logre mejorar las pensiones de todos los chilenos y chilenas. Y queremos que ojalá sea una discusión técnica lo que prime en esas definiciones para no contrarrestar las buenas cosas, como por ejemplo el aumento de tasa de cotización que ha traído esta reforma.
Así que agradecerle a los panelistas. Como FP Capital estamos muy comprometidos de seguir contribuyendo a la discusión y ese es el motivo por el cual con mucho entusiasmo también estamos haciendo este tipo de seminarios con el DF, que nos quedan algunas otras seminarios más, así que esperamos seguir contando con la participación de speakers tan buenos como los que tenemos acá y con la participación de ustedes para poder seguir contribuyendo al debate previsional. Así que muchas gracias, Paula. Todo tuyo el escenario. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Renzo. Y efectivamente, bueno, nosotros venimos de una aprobación reciente de esta reforma que fue tan debatida y tan esperada, mucho tiempo discutiéndose. En enero recién pasado ya se hizo realidad esta ley. Ahora está en un proceso de pleno implementación. Partimos primero con las comisiones. Hoy día estamos llenos de consultas públicas. No podría contarlas, porque podría demorarme varios minutos en enumerar todo lo que está en consulta. Es un articulado en que quedó en que realmente la implementación quedó va a durar un proceso largo, digamos. Tiene unas iniciativas que son de corto plazo, que se van a implementar en los próximos meses, y otras incluso en los próximos años. Por ejemplo, en los próximos meses tenemos en agosto el aumento de la cotización individual. En septiembre tenemos alza de PGU para los tramos un poco los más mayores. Y bueno, a nivel de los cambios de organización del sistema de la reforma, también, como les mencioné, hay una serie de procesos y decisiones que tienen que tomarse en los próximos meses, para los cuales ya hay muchísimos en consulta. También hay la institucionalidad también se está configurando. El FAP, por ejemplo, ya recientemente fueron aprobados sus integrantes. Y bueno, y el proyecto de ley, yo creo que para los que están acá, algo bien relevante de lo que todavía está pendiente y que va a ser clave en cómo se defina, está el tema del benchmark, las carteras de referencia que deberán seguir los fondos de pensiones para migrar hasta los fondos generacionales, las bandas de definición de los premios y castigos, también para tener frente a cómo un mejor o peor desempeño que nos indique, digamos, que premio o castigue el mejor o peor desempeño que tengan las carteras de inversión. Y bueno, también están los límites máximos a las comisiones que pueden ser pagadas desde los fondos de pensión. O sea, queda muchísimo tema muy importante, al menos para todo lo que es el mercado de capitales, que todavía falta por definir. En ese contexto estamos ahora viendo y expectantes frente a cómo se esté realizando esta implementación, las normas en consulta y un poco la participación que puedan tener o no los distintos actores en estas etapas del proceso. Para ello, bueno, en este foro la idea justamente es conversar acerca de cómo están viendo la implementación, de qué manera ustedes ven que se están cubriendo los riesgos que podrían tener cada uno de estos temas más específicos. Y para ello, bueno, voy a presentar ahora sí, a nuestro panel. Está con nosotros Bernardita Piedrabuena, ella es doctora en Economía de la Universidad de Chile, magíster en Ciencias de la Economía e Ingeniero Comercial de la Universidad Católica. Y hoy, bueno, como ya les comenté inicialmente, comisionada para la Comisión para el Mercado Financiero, CMF. Jaime de la Barra también aquí acompañándole, él es ingeniero comercial de la Pontificia Universidad Católica, posee un MBA en Wharton School de la Universidad de Pensilvania, fue miembro del Consejo Asesor del Mercado de Capitales del Ministerio de Hacienda entre 2006 y 2021. Harto rato, Jaime. Fue también consejero de ICARE, presidente de su Círculo de Economía y Finanzas, socio fundador y expresidente de Invest, uno de los fundadores y expresidente también de ACAFI, y actualmente es director y Global Head of IP&S de Vinci Compass, que esto es como estas cosas que inventan los financieros, ¿no? De soluciones globales de inversión, ¿cierto? Eso. Para quienes nos están escuchando y que estas siglas se les hace un poquito más lejanas. Y bueno, por otro lado también está el dueño de caso en esta oportunidad, Francisco Guzmán. Él es ingeniero civil industrial de la Universidad Diego Portales, MBA de la Pontificia Universidad Católica, cuenta con más de 30 años de experiencia en el mundo financiero y gestión de activos, y bueno, y también actualmente está a cargo de la vicepresidenta de inversiones de AFP Capital y a cargo de diseñar toda la estrategia de inversión y gestionar portafolio. En fin, digamos, está con las manos en la masa ahí. Bueno, a todos ustedes muy bienvenidos, muchas gracias. Yo creo que para partir un poco contextualizando la conversación y preguntándoles en términos generales, Francisco, partir por ti, un poco que nos cuente un poco tu mirada general de la reforma y un poco cómo han sido estos primeros meses o etapas de implementación, cómo lo has visto. Bueno,
Muchas gracias a todos los presentes y a todos los que están viéndonos a través del DF. La verdad es que nosotros tenemos una mirada positiva respecto a lo que viene hacia adelante. ¿Por qué? Porque la reforma ya sabemos que es algo que necesitamos hace mucho tiempo, una discusión muy larga respecto de cómo hacer una reforma de pensiones. Eso ya es una realidad. Hay cosas buenas y no tan buenas en la reforma, pero ya es una realidad. Y lo que tiene muy positivo es que aumenta el ahorro para mejorar las pensiones. Eso yo creo que nadie tiene duda de que con más ahorro se mejoran las pensiones, y ahí eso es un cambio muy grande respecto a lo que se proponía inicialmente en la reforma. Y segundo, que hay una oportunidad gigantesca en mejorar los retornos esperados de los fondos en el futuro. Y como nosotros hemos dicho muchas veces, 1% más de rentabilidad en el largo plazo es 20 a 25% más de pensión. Entonces ahí también se da hoy día un espacio en donde todas estas definiciones que se están hoy día de alguna manera desarrollando, porque todavía no están todas listas y de hecho hay una consulta ahí abierta por parte de la superintendencia, van a ser claves para que esto realmente sea algo muy positivo. Si uno suma la combinación entre el mayor aporte que va a haber a través de la mayor cotización, más una mejora en la rentabilidad de los fondos, podríamos pensar que en los próximos 30 años las pensiones pueden mejorar entre 50 y 60% respecto a lo que tenemos hoy día. ¿Vamos a grabar? No. ¿Vamos a cobrar esto? No, eso es lo que está en la teoría, ¿ya? Después tenemos las complejidades. ¿Cuáles son las complejidades? ¿Qué nivel de densidad va a haber en el mercado laboral chileno? O sea, ¿cuánto van a cotizar realmente las personas? Efectivamente, ¿qué rentabilidad van a tener los multifondos? Si va a ser la teoría o la realidad. Entonces hay mucho todavía que queda por desarrollar, y es muy importante que estas definiciones queden muy bien diseñadas para que el resultado final sea el que todos esperamos. Y lo segundo, que nos parece que el aporte que de alguna manera tiene el mayor ahorro, que potencialmente se puede traducir en mayor inversión para Chile, eso también es una componente que a nosotros como AFP Capital nos interesa ser proactivo en eso. ¿Por qué digo ser proactivo? Porque al final, bueno, tú lo dijiste, yo partí hace 30 años en la industria como un simple analista, pero partí en los 90. En los 90 Chile crecía 5 o 6%, el mercado de capitales era otro, era un mercado mucho más de menor desarrollo, comparado. O sea, hoy día tenemos un mercado de capitales bastante más intenso, profundo, como uno quiera llamarlo, comparado con lo que a mí me tocó vivir hace 30 años atrás. Y hoy día se da una oportunidad de que el mayor ahorro vaya o sea canalizado a mayor crecimiento de Chile. Nosotros tenemos claro de que Chile tiene hoy día una oportunidad gigantesca, lo han dicho varios economistas, que tiene que ver con la transición energética y una serie de otras verticales de crecimiento que Chile tiene ventajas competitivas. Si la reforma de pensiones logra generar más ahorro, si es que Chile de alguna manera aprovecha esas verticales o oportunidades de inversión que tiene Chile, que algunas de ellas van por la minería, otras por otro tipo de industria, la verdad es que se puede dar un escenario bastante positivo, como ocurrió en los 90, en donde las AFP eran parte del motor del crecimiento de Chile. Entonces se puede generar ese círculo virtuoso. Ese círculo virtuoso en donde, de alguna manera, canalizar bien la inversión hacia sectores donde Chile tiene ventajas competitivas, que el mercado de capitales esté desarrollado para tomar ese. Nos parece que ahí hay una oportunidad país importante. El desafío está de nuevo en el diseño e implementación. Exacto. Ahora, Jaime, tú desde la mirada, ¿cuál es tu mirada más también general desde el punto de vista del mercado de capitales? ¿Cómo ves tú esta reforma y qué es el impacto que puede tener efectivamente particularmente en este mercado que tú conoces también? Antes que nada, muchas gracias por la invitación y felicitaciones por la iniciativa de generar estos diálogos en torno a un tema que es complejo. El aspecto positivo claramente es una combinación entre, como decía Francisco, el hecho de que ya haya una reforma aprobada, quita mucha incertidumbre y que aumenta el ahorro. Yo le diría que esos son los dos beneficios centrales.
la reflexión respecto al impacto sobre el mercado de capitales es que dependiendo del régimen de inversiones, el ambiente, por decirlo así, o el ecosistema que se genere para que los jugadores que intervienen en este proceso tengan los incentivos y las restricciones correctas para hacer lo que tiene que hacer un gestor de inversiones, que es buscar premios por riesgo. Al final lo que hacemos todos los que estamos en inversiones es tratar de buscar premios por riesgo, y premios por riesgo que estén cuando uno cree en la inversión pasiva. Y aquí, disculpen, pero me voy a poner un poco más técnico. A los que creen en la inversión pasiva, es que todos esos premios por riesgo están bien priceados, que los precios están bien puestos para todos los activos de riesgo. El problema de eso es que sabemos que hay algunas áreas de inversión en que los precios a veces no están bien puestos. En el caso de Chile, quizá el ejemplo, y no es solo de Chile, tiene que ver también con mercados emergentes. Hay potenciales ineficiencias en cómo los inversionistas internacionales invierten en los mercados emergentes y se comportan no necesariamente como un maximizador, sino que como un inversionista más oportunista, porque el peso que tiene el mercado emergente en las carteras de los inversionistas de mercados globales, al final no amerita, por decirlo así, un análisis profundo respecto a cuál es el premio por riesgo, cuál es el precio que tiene que tener ese premio por riesgo, ya sea geopolítico o de inflación. Entonces, mi preocupación es que no se reconozca en la implementación, en el diseño del régimen de inversiones, este rol esencial de los inversionistas de que tengan la libertad suficiente para buscar los premios por riesgo. Y parte con el problema de que en la primera capa, por decirlo así, de la definición de las carteras, cuando uno normalmente mira cómo se construyen carteras de inversión, la primera etapa es la definición de la asignación estratégica. O sea, la filosofía de inversión que tiene que ver con los objetivos de los inversionistas es esa capa de asignación estratégica. Después hay inversionistas que creen que pueden hacer algo en la parte táctica, que es la segunda, que es mover dentro de esa asignación estratégica, moverse entre países, moverse entre sectores. Y después están las capas de selección de gestores, que a veces uno dice, oye, yo no tengo el expertise en este sector específico, vale la pena agregar demanda con otros inversionistas para pagarle a alguien para que capture ese premio por riesgo. Y después está la última capa, que es la de la selección de activos, ir a comprar la acción de Apple o ir a comprar la acción de Copec o ir a comprar el bono del... Entonces, cuando el régimen de inversiones, o si es que el régimen de inversiones no reconoce que la libertad de los jugadores en el mercado lo que hace es que va desplazando las oportunidades y dándole más oportunidades, y que la innovación en crear nuevos instrumentos financieros, en allegar sectores que estaban fuera del ecosistema formal, por decirlo así, de ahorro e inversión, yo creo que ese es un peligro grave. El otro peligro es el tema de la gobernanza, de que va a haber un todopoderoso que diga, este es la cartera de referencia, cuando a mi juicio hay una confusión medio conceptual acá. Cuando uno dice que esta cartera de referencia o benchmark va a ser un índice, a mí me surge mucho la duda de que hay como les decía, una confusión conceptual, en el sentido de que el índice normalmente es algo que es una referencia para administrar pasivamente una cartera que está diseñada principalmente en base a reglas. Y por eso los índices de accionario funcionan muy bien, porque uno dice, oye, voy a definir que la capitalización bursátil y una mezcla de liquidez, esa es la forma en que yo voy a construir este índice. Cuando uno va subiendo en las capas,
es mucho más complicado de diseñar un índice porque hay que hacer optimización, hay que hacer matrices de retorno esperado, de riesgo, de correlación. Se vuelve mucho más complejo. Se vuelve extremadamente más complejo. Y acá, tú lo que ves ahí es un riesgo de que... Un riesgo de que haya... mucha rigidez. Mucha rigidez. O sea, en la práctica, supuestos de rentabilidad, supuestos de correlación, supuestos de riesgo, se revisan en el mundo una vez al año. La mayoría de los gestores que hacen este tipo de cosas las revisan una vez al año. En la ley quedó que al menos cada 7 años, el al menos está bien, pero cuando dice 7 años es que es posible que se revise cada 7 años. Hubo un fenómeno hace varios años en el mundo desarrollado que le llamaban los gestores abrazadores de índice, porque hay una tendencia a que si alguien te dice, oye, esta es tu cartera de referencia, dependiendo de cuáles son los incentivos y los premios de castigo, hay una posibilidad de que lo que estés incentivando es que se invierta así tal cual como lo dijo esta entidad única, que además tiene un gobierno corporativo que es unipersonal, que tiene eso. Para mí ese es el riesgo más grande lejos. Perfecto, entendimos la idea perfecto, Jaime. Yo creo que vamos a profundizar de todas maneras un poco cómo se está construyendo, cómo se debería construir y cuál es el rol que podría tener también desde el mundo privado la construcción del régimen de inversión o del nuevo régimen de inversión. Bernardita, un poco cómo lo ve la CMF también y cuál es el rol que le cabe, digamos, en lo que es el diseño e implementación de esta reforma. Bueno, la CMF tiene especial interés en los efectos que pueda tener esta reforma en el mercado de capitales. O sea, cabe recordar los mandatos de nuestra institución, que es conducta de mercado, prudencial y desarrollo de mercado. Ambos tres se ven tocados por la reforma, no solo porque aumenta el ahorro, sino también por la forma en que se lleva a cabo la transición desde los multifondos que hoy día tenemos a los fondos generacionales, que le llaman. ¿Y por qué? Porque en conducta de mercado pueden ocurrir situaciones y riesgos que podemos detallar más adelante, en que pueda ocurrir una especie de front-running de los inversionistas al entender cómo va a ser el traspaso entre los distintos fondos. Por ejemplo, en el de estabilidad financiera, obviamente, los fondos de pensiones son un gran actor del mercado financiero que financian, entre otros, a bancos, ya sea comprando los bonos o depositando su dinero, y por lo tanto pueden ser una fuente de inestabilidad si algo pasa. Lo voy a dejar hasta ahí y la imaginación puede dar para mucho. Y segundo, muy importante, todas las posibilidades de desarrollo de mercado que se dan con este aumento de la bola de ahorro que tenemos en nuestra economía. Ahorro que puede destinarse a buscar proyectos de inversión en Chile o proyectos de inversión afuera. Y dentro de buscar proyectos de inversión en Chile, también puede llevar a que se ideen nuevas o se estructuren nuevos instrumentos financieros que permitan un mayor desarrollo del mercado financiero en sí, más allá de fomentar las alternativas de inversión que sean rentables, sino un desarrollo propio del mercado financiero. Y ahí tenemos una agenda muy audaz o intensiva en desarrollo de mercado últimamente, y hablamos de temas, por ejemplo, donde creemos que las FPs podrían cumplir un rol fundamental, como el mercado de los repos, algo que venimos hablando hace muchos años. El día de mañana en otro tipo de instrumentos financieros que son necesarios para aumentar la liquidez y profundidad de nuestro sistema financiero. Obviamente, hay riesgo en la implementación de la reforma, que vamos a conversar en lo que sigue en el panel, y la CMF está atenta. La CMF, bajo el alero del CEF, del Consejo de Estabilidad Financiera, hay un grupo que se creó donde está el Banco Central, la Superintendencia de Pensiones y la CMF para estudiar, para analizar los posibles efectos que pueda tener esta reforma sobre el mercado de capitales en sí. Entonces hay un rol de la CMF en el CEF. Y por supuesto también el día de mañana hay diferentes facultades que se le entregan a la CMF
y que algunas ya están en conjunto con la Superintendencia de Pensiones, por ejemplo, la licitación del CIS, pero también hay actores que hoy día están bajo el perímetro regulatorio de la CMF, como son las administradoras generales de fondo no bancario y las cooperativas de ahorro y crédito, que podrán el día de mañana establecer filiales para manejar fondos de pensiones, y ahí vamos a tener una fiscalización conjunta en lo que corresponda no las filiales en sí, porque las filiales van a estar supervisadas por la Super de Pensiones, pero sí en el holding o la matriz que tenga estas filiales. Nosotros tenemos algo que decir, y por supuesto cuando hay un conglomerado financiero hay materias que afectan a todas las entidades que están bajo este conglomerado, y lo dejo hasta ahí. Claro, entonces es bastante lo que tiene la incidencia también de la CMF en esta reforma, no solamente por el impacto que puede tener en el mercado, en la profundidad del mercado de capitales, los nuevos instrumentos que se puedan generar, sino también porque el perímetro regulatorio alcanza de alguna manera a eventuales nuevos actores de la industria previsional. Bueno, harto trabajo, Bernardita, allí. Francisco, volviendo a la implementación, fondos generacionales, es un poco el desafío, digamos, de construir el régimen de inversión, estas carteras. ¿Y dónde están ahí los principales desafíos y riesgos? Hablando ahora sí de los riesgos en sí. Bueno, muy importante levantar los riesgos, porque para que esto resulte bien hay que tener bien diagnosticados estos riesgos y poner bien cómo se van a mitigar y cómo van a ser las definiciones técnicas. Pero lo primero que me gustaría comentar es, tanto como riesgo también está la oportunidad, ¿ya? Entonces, nosotros, tomando como referencia lo que tenemos hoy día invertido a través de los 5 multifondos, las AFP tienen un asset allocation que, tomando también las prácticas que vamos a usar en el futuro con retornos o vectores de retornos de largo plazo, eso hoy día a nosotros nos da con ejercicios internos, con proveedores externos, retorno en torno a UF más 3,5 a UF más 4, ¿ya? Con UF más 4 se nos hace bien difícil el mejorar las pensiones, ¿ya? Y creemos, ¿por qué? Porque creemos que hay un espacio para llevar esos retornos esperados a niveles más altos, ¿ya? Para decirlo en simple, hoy día la cartera de la AFP tiene 50% en renta fija, 40% en renta variable, 10% en alternativo. Si nosotros, como lo propusimos en el Chile Day del año pasado, o los fondos generacionales nos permiten tener una mirada más de largo plazo. Después voy a entrar a la definición del venture, si tiene que ser hecho por el gestor o por la autoridad. Hay un espacio de optimización de portfolio con una mirada de largo plazo que a nosotros nos parece que es una gran oportunidad, ¿ya? Pero eso tiene que quedar bien diseñado, tienen que verse bien los riesgos, pero hay una oportunidad. Tienen que verse los impactos en el mercado de capitales local, mencionaron los bancos, o sea, la AFP tienen mucha inversión en bonos de bancos chilenos, tienen mucha inversión en bonos estatales chilenos. Entonces, el asset allocation futuro, cuando uno quiera mejorar las pensiones, vamos a entrar en un dilema ahí entre cómo hacer este asset allocation de equilibrio de largo plazo y que va a mejorar las pensiones, pero sin el impacto negativo hacia el mercado capital. Entonces ahí hay un equilibrio que hay que manejar muy bien. Entonces está esta oportunidad de mejorar los retornos. Los fondos generacionales, al final, a nosotros nos parecen que es un cambio muy importante y positivo. ¿Y por qué positivo? Porque quizás algunos ya nos olvidamos, pero el 2020 hubo 24 cambios de fondos en los fondos de pensiones. Esos 24 cambios de fondo involucraron a 8,6 millones de personas que se cambiaron 24 veces durante el 2020 de fondos, ¿ya? Eso generó un cambio de asset allocation gigante, generó impactos en el mercado local gigante. Cerca del 45% del PIB de Chile se movió durante el 2020 producto de los cambios de fondo, ¿ya? Eso, gracias a Dios, ya al parecer no va a ocurrir más porque ya se dictaron las nuevas leyes que no permiten que ocurran esas. Pero eso demuestra lo complejo que es moverse y que alguien esté asesorando para mover los ahorros de Chile de un lado para otro. Entonces, si eso ya está perfeccionado, si es que además las carteras, vamos a tener 10 fondos generacionales y las personas además van a estar en el fondo que en una perspectiva de largo plazo le corresponde, que las AFP van a poder asesorar bien a cada uno de sus clientes
en este viaje del ahorro, que es largo, y vamos a poder ir en el tiempo diciendo hay que ahorrar más, porque cada persona además tiene su propia complejidad, su propia individualidad. Algunos tienen trabajo estable, otros no los tienen. Tenemos el tema de hombre, mujer. O sea, hay mucha complejidad en el... Entonces los fondos generacionales nos van a permitir que ya las personas estén en el fondo adecuado. Además, el GlidePath nos va a permitir también optimizar la realidad demográfica de las personas. O sea, ¿qué quiere decir la realidad demográfica? Es tener medido cómo es su densidad a nivel individual, qué renta tiene, cuánto crece su renta. Y con eso hacer una optimización para que en todo este periodo de acumulación la pensión sea lo más alta posible. Y ahí, bueno, yo quiero volver al tema del benchmark, que tú mencionaste, Jaime, porque me quedo dando vuelta de este cuestionamiento que existe, digamos, a que sea... que un ente todopoderoso lo construya, digamos, y esté a cargo de eso. Pero ¿cómo debería construirse entonces? ¿Cómo debería hacerse este benchmark? Si uno toma la referencia de cómo se hace esto en distintas partes del mundo, para distintos tipos de inversionistas con distintos objetivos, el proceso completo, desde la asignación estratégica hasta la selección de los activos, debiera estar de cierta forma en manos del proveedor, del gestor, en que un ente superior le pone las reglas del juego, pero es el gestor el que define, de acuerdo a sus propias expectativas de rentabilidad, de riesgo, a las preferencias de sus propios inversionistas. Al final, lo que tiene que prevalecer es cuáles son las preferencias de los inversionistas dentro de, obviamente, de un mandato de política pública, que es maximizar la probabilidad de que las personas tengan una pensión lo mejor posible. Entonces, y ahí hay ejemplos de inversionistas, como te digo, para todos los gustos. El inversionista perfecto, que le llamo yo. El inversionista perfecto son los endowments de la universidad en Estados Unidos. ¿Por qué el inversionista perfecto? Porque tiene un horizonte de inversión infinito. Porque, y ahora con lo que está pasando en Estados Unidos, pues necesitan retornos altos. Porque tienen que financiar las becas, tienen que financiar investigación, tienen que financiar infraestructura. Entonces, hay una conciencia de que horizonte infinito, necesidad de retornos altos, bajas restricciones y gobernanza bastante desarrollada, en que hay unos board of trustees que están compuestos por exalumnos que tienen una conexión emocional con la universidad y además que entienden mucho de lo que es el tema. Entonces, ese es el inversionista perfecto. Ese inversionista perfecto, entre pito y flautas, tiene entre la mitad y 2/3 de sus activos en activos ilíquidos. Y como dice Francisco, una de las cosas positivas que tiene la reforma es que fomenta, por decirlo así, la inversión de largo plazo, porque desincentiva los cambios. Pero por otro lado, la licitación de stock hace que el horizonte, por decirlo así, y las restricciones que tiene el inversionista para diseñar una cartera que es de más largo plazo, pero que puede que haya que cambiarla cada 2 años. Entonces ahí vienen cosas extrañas que hay que pensar y que hay que tratar de resolver bien. Ahora, porque, como te digo, el inversionista perfecto, sin temas de horizonte de inversión, con gobernanza que conoce muy, muy bien lo que están haciendo, que está metido en las entrañas de Wall Street, termina teniendo al menos la mitad en activos que rentan, que tratan de capturar el premio por complejidad, el premio por liquidez, algunos premios por riesgo que no están presentes en los mercados públicos.
Entonces... Y los resguardos que se han puesto, que están en la ley y que están, bueno, y que ahora están en consulta también, va a haber una asesoría, ¿eso no es suficiente también para que no es suficiente garantía para construir unas carteras de referencias que les dé cierta certeza de que se va a construir o diseñar de una manera profesional y estableciendo y midiendo bien los riesgos? Sí, yo creo que ese es la forma en que se está aproximando la solución, creo que es una forma razonable. El problema son todas las restricciones que hay en la ley para que y lo otro es que, de nuevo, para mí es un tema más conceptual de que haya un solo ente que defina cómo son las carteras. A mí me produce un problema serio, porque al final en el mercado... ¿Responde a temas políticos, puede ser? No tiene nada que ver con problemas políticos, que es un riesgo, pero yo no me estoy enfocando ahí. Yo me enfoco en que el mercado de capitales es un ente vivo, en que los agentes buscan, porque tienen los incentivos para buscar, premios por riesgo. Y esos premios por riesgo van cambiando, aparecen activos nuevos. O sea, el tema de buscar los premios por iliquidez, que están implícitos en los activos alternativos, eso es algo que no existía hace 20 años atrás. ¿Y por qué aparecen? Es porque los agentes tienen los incentivos para estar permanentemente tratando de buscar premios por riesgo o de mejorar la forma en que se, por decirlo así, en términos técnicos, se refleja el portfolio de mercado en los portfolios reales de los inversionistas. Y esa interacción, cuando hay un solo ente que define, oye, este es la cartera de referencia, mi impresión es que eso hace que se degrade, por decirlo así, la calidad del ecosistema. Claro, y que no se innove, que no se genere el dinamismo que es propio del mercado de capitales. Exactamente. Bernardita, ahí cuéntame tú cómo ven ustedes en la CMF los riesgos. Sí. ¿Cuáles son los riesgos o los temas que ustedes están poniendo foco y que podría eventualmente impactar de manera negativa al mercado de capitales? Bueno, aquí la palabra clave es el régimen de inversiones y la cartera de referencia. Justamente, como ya mencioné y aquí se ha mencionado, está primero la transición desde los multifondos actuales a los fondos generacionales y cómo esa transición puede inducir volatilidad en el sistema financiero si es que las FPs tienen que salir a comprar o a vender papeles en forma masiva para poder conformar los nuevos portafolios. Entonces, en eso hay que tener cuidado y la ley puso una serie de resguardos que tú dices en poder hacer esa transición lo más suave posible para evitar esas volatilidades, porque son esas volatilidades que el día de mañana podrían transformarse en un problema de estabilidad financiera. Si son obviamente muy grandes, significativas, abruptas. Eso en un contexto donde digamos que el mundo no está muy calmado desde el punto de vista de las volatilidades financieras, donde vemos que las bolsas, las tasas, los tipos de cambio suben y bajan de acuerdo a lo que ocurre en Estados Unidos en particular. Entonces estamos en una coyuntura de volatilidad externa que hay que considerar aún más a la hora de tomar esa transición. Y eso a nosotros nos preocupa mucho por los impactos que pueda tener en estabilidad financiera. No solo de los bancos, también hay fondos mutuos involucrados y también podemos tener volatilidades ahí no deseadas. El segundo impacto, lo segundo que nos importa desde el punto de vista de conducta de mercado es lo que ya dije antes, que al saber los inversionistas cómo se tienen que rehacer los nuevos portafolios, tomar algunas posiciones de front running y hacer un aprovechamiento del mercado en desmedro, obviamente en este caso de los pensionados, porque no en desmedro de la administradora, sino son de los pensionados. Entonces también eso hay que pensarlo bien, cómo mitigar esos impactos. Y un tercer punto que yo me planteo y que he conversado con algunas personas que están aquí en el público, en la construcción del benchmark de referencia. A mí me tocó estar a cargo de los fondos soberanos, donde hacíamos mandato pasivo y construíamos benchmark. La gracia de los fondos soberanos, y aquí está Jaime, que era parte del consejo asesor de los fondos soberanos, era que todos los ahorros de los fondos soberanos se invertían afuera. Y crear benchmark
Chile invirtiendo afuera, lo que haga Chile no va a afectar el desempeño del benchmark. En cambio, aquí estamos hablando de un benchmark donde hay una parte de mercado nacional, donde las AFP sí son un actor relevante y afectan con su comportamiento el precio de la renta fija y la renta variable, partiendo con eso. Además, yo emitía la deuda soberana y yo veía cómo las AFP me marcaban el precio del bono de gobierno que quería emitir. Y yo me pregunto cómo van a solucionar ese problema, porque son juez y parte en la inversión y en el benchmark. No lo sé, no tengo la respuesta. Yo sé que hay grandes mentes estudiando esto detrás, pero eso también es algo que hay que pensar en el régimen de inversiones. Ahí, Francisco, ¿qué nos puedes contar un poquito de cómo ves este último planteamiento sí, que nos comentaba Bernardita? O sea, muy de acuerdo con Bernardita, muy de acuerdo con también lo que plantea Jaime. O sea, el desafío es gigante, ¿ya? Y esto requiere conversatorio, requiere que la academia, los técnicos también nos apoyen, que obviamente la institucionalidad vaya hacia el lugar correcto en términos de las definiciones, pero uno mirando el mundo desarrollado y viendo casos de Australia, lo que está ocurriendo también en Estados Unidos con los fondos generacionales, los Target Date Funds, uno también se puede imaginar un escenario virtuoso, ¿ya? Porque si bien nosotros planteamos que lo óptimo para nosotros era que el benchmark fuera definido por cada gestor, y así está en México, aquí ya está por ley de que lo va a definir el regulador o la institucionalidad. ¿Y cómo ves al regulador, pues? Ya, entonces el regulador hizo una consulta, va a tener que de alguna manera resolver a quién mandata para hacer ese benchmark, o de alguna manera ese glide path o esa definición de cartera óptima de largo plazo, con todas estas complejidades que ya hemos hablado, con un presupuesto que es bien limitado. Entonces al final uno dice, chuta, aquí hay una complejidad mayor, porque si al final eso queda mal establecido, no vamos a poder cumplir el objetivo central, que es que las pensiones mejoren producto de los mejores retornos futuros. Entonces hay hoy día un desafío grande en ese ámbito. Pero si uno ve ciertos lugares donde no está 100% resuelto, pero se ha hecho relativamente bien, creo yo, o creemos nosotros, que el ejemplo de Australia, en donde hay un benchmark, o más que un benchmark, hay un Strategic Asset Allocation. ¿Qué quiere decir? Es una cartera propuesta de largo plazo, pero con unas bandas que son bien grandes. ¿Qué quiere decir bien grandes? Que voy a poner un ejemplo simple. Si hoy día la AFP en Chile tiene más o menos un 8% en renta variable chilena, la banda de Chile va de 0 a 30%. Si los bonos chilenos hoy día son X%, la banda va a ir de 0 a X más harto por ciento. Entonces, ¿por qué eso es importante, el ancho de la banda? Porque eso va a permitir que cada gestor AFP pueda diferenciarse. Adicionalmente, cada AFP además va a tener una densidad o una realidad de aportantes o cotizantes o afiliados distinta. Entonces, la optimización de este glide path, dado que va a haber una referencia que va a ser para todos igual, no va a poder ser la misma cartera para todos, porque al final hay realidades distintas en los clientes. Entonces, nos parece ahí que densidades distintas, etcétera. Entonces, con una banda amplia, ¿qué tan amplia? Bueno, ahí los técnicos tienen que decir, parte del problema se resuelve. Para mí el gran desafío, o para nosotros, es qué vamos a hacer con lo alternativo. Porque tanto nos costó llegar al nivel que tenemos hoy día alternativo, que es 10. Osvaldo lo presentó, nuestro superintendente, en varias de las presentaciones. El mundo desarrollado tiene 25% en alternativo. Nosotros tenemos recién 10. La región donde Sura tiene también varios fondos de pensiones, tienen más que nosotros. ¿Por qué? Porque la normativa fue más rápido allá que acá. Nosotros nos quedamos atrás, y eso es también parte de la complejidad de que si alguien define un benchmark y ese benchmark es rígido, poco flexible, como decía Jaime, los premios por riesgo cambian todos los años. Tuvimos hace poco una situación de inflación alta, las tasas de interés se fueron al cielo, o subieron harto, y eso te puede cambiar drásticamente la allocation de un portfolio de largo plazo, porque las tasas estaban súper altas y bla, bla, bla. Entonces,
las condiciones de mercado son muy cambiantes. Tener un benchmark rígido sin bandas es súper peligroso para generar buenos retornos futuros. Bueno, y ahí está el desafío también de cómo se va construyendo. Jaime, ¿cómo, aparte de la construcción de este benchmark, los premios y castigos en cuanto al desempeño de las carteras de inversiones, qué otro aspecto te preocupa de esta implementación que viene en la reforma de pensiones? Una de las cosas que son más o menos obvias, todos los temas tecnológicos, los temas operativos, yo creo que son temas que hay que ponerle atención. Para mí hay dos temas que son delicados. Uno es el excesivo, por decirlo así, sesgo a la inversión pasiva. Hay una historia interesante, una anécdota de un intercambio epistolar entre David Swensen y Warren Buffett. Entonces Warren Buffett dice, oye, los inversionistas tienen que invertir todo pasivo, cuando él era hiperactivo. Curioso consejo. Y David Swensen le contesta, de hecho, en un reporte anual, creo que el del año 2016, del Endowment de Yale, en que David Swensen le dice, mira, está muy bien que tú recomiendes inversión pasiva para un inversionista retail que no tiene ningún recurso, pero nosotros en Yale, decía él, tenemos un equipo, un Board of Trustees, un comité de inversiones, en que estamos metidos en las entrañas de Wall Street. Y lo que se ha demostrado en el tiempo que con conocimiento, con investigación y en ciertos mercados, ese trabajo genera beneficio para los inversionistas. Y en este caso de Yale no está hablando de otro inversionista, él está hablando de su universidad. Él era profesor de economía, después se cambió de profesor de economía a ser el gerente de inversiones y tiene publicado varios libros. Entonces, eso me preocupa. Me preocupa esta cosa de que estén usando un lente de un inversionista retail para ponerle la regla a un inversionista profesional. Y ese es el punto esencial de la crítica de Swensen. Lo otro que me preocupa es cómo se va a manejar este concepto que está estudiado hace mucho tiempo del sesgo local, que es lo que comentaba Bernardita. El sesgo local es una realidad en todos los países del mundo. Y el sesgo local hace que las carteras en la mayoría de los países del mundo tengan más activos locales de lo que diría una optimización pura hecha en una burbuja sin fricciones. Entonces, como que siento en el ambiente de que tal cual como el tema de la inversión pasiva es la inversión que tiene que hacer todo el mundo, cuando no, cuando es el retail, los inversionistas profesionales tienen un poco otro, es que el sesgo local pareciera ser puro irracionalidad. Y resulta que no. El sesgo local, hay muchos research que dicen que tiene una base racional. Y está el tema de el conocimiento, la familiaridad, el hecho de que si tus afiliados tu objetivo es darle pensiones en UF, eso no es irrelevante para la construcción de tu benchmark. Entonces eso también me preocupa esta cosa como que los headlines, los titulares son oye, inversión pasiva, oye, diversificación internacional. Debajo de los titulares hay que escarbar muy bien. Ahí está el desafío también de cómo se va construyendo. Bernardita, un poco tú mencionaste al comienzo, claro, que también están monitoreando un poco el eventual ingreso a la industria de las pensiones de supervisados de ustedes, como las AGF y las cooperativas o las cajas, en el fondo. Un poco cómo lo está manejando la CMF, ¿tienen algún proceso interno que estén haciendo? ¿Van a sacar alguna consulta? ¿Cuál es la idea del trabajo que están haciendo detrás de estos posibles nuevos entrantes a esta industria y que están dentro del perímetro de regulación de la CMF?
solo para aclarar, las cajas no están en O sea, nuestro perdón, perímetro. cooperativa, Están en la cooperativa, perdón. Para que no haya Cooperativa. confusión. Es que nos tratan de poner y poner cosas y nosotros no queremos De tanto. sacar y sacar. Cooperativa. Ya. Preciso. Entonces están las AGF no bancarias y las cooperativas de ahorro y crédito que están en nuestro perímetro regulatorio. Hasta ahora la única información que tenemos, lo que ha salido en prensa, que Copeuch ha dicho que ellos estarían interesados en participar en el negocio, pero algo formal, no hemos recibido ninguna pregunta, consulta, nada al respecto. Sin embargo, como dije, estas entidades tienen que constituir filiales que sí van a estar supervisadas por la Super de Pensiones. Nosotros seguimos supervisando a la AGF y a la cooperativa. Y tal cual está la regulación ahora, más aún que hemos perfeccionado temas muy importantes que es el ambiente de control y los gobiernos corporativos, en el caso de las AGF y de las cooperativas también, producto de la ley de resiliencia, porque ahora pueden optar a la liquidez del Banco Central. Esas normas ya velan por el correcto funcionamiento o tratan de velar por el correcto funcionamiento de estas entidades. ¿Y en qué sentido? Que estas entidades tienen que considerar todos los riesgos que involucran sus negocios, entre ellos los que va a involucrar la futura filial si es que necesitara hacerlo. Y en ese sentido creemos que por ahora la normativa resguarda eso, no obstante sí la vamos a estar mirando porque si pudieran surgir otros riesgos no considerados a la hora de establecer filiales y que pudieran impactar a la matriz en sí misma. Pero la normativa de riesgo es general, son principios y básicamente dice usted, evalúe los riesgos, establezca los controles y tenga planes de recuperación o de continuidad operacional si esos riesgos se gatillan y monitoreen y después corrija. Y eso ya está incluido en toda nuestra normativa. Lo importante el día de mañana va a ser la coordinación que tengamos con la Super de Pensiones a la hora de fiscalizar a estas entidades si es que además necesitan recurrir a las matrices. Y algo que sí se incluyó en esta reforma es que ahora también la Super de Pensiones va a poder fiscalizar en materias de su competencia a las compañías de seguros de vida. Y ahí vamos a tener que hacer un trabajo de coordinación y cooperación con la Super de Pensiones en tratar de evitar una sobrecarga regulatoria, una sobrecarga supervisora, cosa que ya hacemos con otras entidades que las tenemos que vigilar conjuntamente, por ejemplo, Unidad de Análisis Financiero o CERNAC también, y hemos trabajado colaborativamente. Muchísimas gracias, Bernardita. Bueno, yo creo que todavía tenemos un gran desafío por delante. No sé si ustedes, para agregar, porque ya estamos en los minutos finales, quisieran agregar algunas palabras respecto de, o un mensaje respecto de lo que hay que poner énfasis en lo que viene del diseño e implementación para esta reforma de pensiones, partiendo por ti, Francisco. Bueno, un poco lo que dijimos, estas decisiones son muy relevantes para mejorar las pensiones. Cómo va a quedar definido el benchmark, el rango de alguna de espacio que van a tener cada uno de las AFP para poder hacerlo. Jaime mencionó el tema de activos versus pasivos. Si el rango es amplio, cada gestor va a definir dónde va a querer, va a ser activo, dónde va a ser pasivo, dependiendo de sus capacidades. Entonces creemos que ahí hay una buena oportunidad para que esto quede bien hecho. Entonces hay complejidad en el mercado local porque las AFP son demasiado grandes para el tamaño del mercado local y eso hay que administrarlo, pero al final todo esto se puede planificar y hacer bien. Entonces creemos que teniendo este tipo de conversaciones, anticipándonos, evaluando bien los riesgos, es la manera de ir mitigando todo este gran desafío. Pero si lo hacemos bien, entre todas las partes, creo que el resultado puede ser muy favorable. Al menos la voluntad se ve. La voluntad se ve. Jaime, tu mensaje final. No, yo creo que el mensaje es que estos temas son temas complejos y como dicen los gringos, el diablo está en los detalles, entonces hay que tratar de sacar al diablo de la ecuación. Y creo que también un mensaje de que las cosas son perfectibles, de que las leyes son perfectibles. Y si en el camino nos vamos dando cuenta de que algo que quedó en la ley
no por lo mismo, porque hay mucho detalle y hay mucho detalle que quizá no va a conversar con la ley, estar abiertos a que hay temas técnicos que necesitan un refinamiento de la legislación. O sea, estar abiertos a posibles flexibilidades, cambios. No hablamos también de los plazos, de repente también por ahí. También los plazos, exactamente, es uno de los temas que podría necesitar revisión. Bernardita. Bueno, solo decir que esta es una oportunidad en que hay una ley que va a permitir aumentar las pensiones, solo partiendo porque se cotiza más. O sea, es como ceteris paribus, se cotiza más, deberían aumentar las pensiones. Obviamente, en la implementación hay detalles que hay que estudiar y, como dije, desde el punto de vista de la CMF, lo que más nos interesa es los impactos que pueda tener la implementación de la reforma, en particular los fondos generacionales no solo en la volatilidad del mercado financiero, sino en el desarrollo del mercado mismo. Muchísimas gracias, Bernardita. Jaime, sí, Francisco, me quedé pensando en algo que dijeron, pero que lo dijo Jaime. O sea, creemos que es muy importante darnos el espacio para repensar ciertas cosas que, si bien están definidas, definitivamente creemos nosotros que no mejoran las pensiones, ¿ya? La licitación de stock es algo que está ahí en la ley, pero para gestionar los fondos es algo extraordinariamente negativo, ¿ya? ¿Por qué negativo? Porque parte importante de lo que hemos hecho en todo este tiempo es poder mejorar el perfil de retornos de nuestros afiliados vía una construcción de un programa alternativo, y con la licitación de stock esto va a desincentivar tener inversiones en alternativo. Entonces creemos que eso va en contra de mejorar las pensiones, y eso hay que repensarlo, porque al final licitar stock es como que yo tengo hoy día celular de la compañía X y el día de mañana me dicen que aparecí con la compañía Y, que es más barata que la X, pero no tengo claro si es que eso va a ser bueno en el mediano plazo. Entonces es bien complejo esto de haber diseñado esta reforma con este tema de la licitación de stock. Porque otro tema es, ya las AFP van a tener premio castigo, el que lo hace bien puede tener un premio, otro el que lo hace mal en inversiones va a tener un castigo, pero licitar el stock no vemos que va a tener ningún aporte en generar buenos retornos futuros. Ahí hay una conversación que tenemos que también profundizar más adelante. Yo ya por la hora vamos a tener que finalizar esta iniciativa, un foro muy interesante. Yo creo que estas conversaciones las vamos a seguir continuando porque la reforma todavía tiene largo aliento. Van a implementarse progresivamente, no solamente la mayor cotización, el mayor ahorro que parte ahora en agosto, sino también una serie de cambios estructurales en la industria que no necesariamente van a ser inmediatos, pero que sí van a marcar un poco cuál va a ser su devenir y cómo se va a mejorar y cómo va a cambiar un poco la estructura también de la industria misma y cómo va a impactar esto, por supuesto, en los retornos. Así que muchísimas gracias. A nombre de AFP Capital y Diario Financiero, agradezco a todos y todas quienes nos escucharon a través de la señal de df.cl, a nuestros invitados y a quienes están aquí. También los invitamos también a una próxima actividad en donde profundizaremos acerca de otros temas y otros temas relacionados con la implementación de la reforma. Muchísimas gracias. Buenos días. La cantidad de noticias de la semana pueden ser solo la punta del iceberg. Por eso el sábado seguimos la señal y nos sumergimos en lo profundo de los negocios, para entender, analizar, decidir y prepararse para lo que viene. Suscríbete a Señal DF en df.cl. En la semana lo sabes, el sábado lo entiendes en profundidad. En AFP Capital cumplimos 10 años integrando la sostenibilidad en nuestras decisiones de inversión y seguimos avanzando. Es por eso que reafirmamos ese compromiso con la publicación de nuestro Reporte de Inversión Sostenible 2024. A lo largo de 2024, fortalecimos la integración de criterios ambientales, sociales y de gobernanza en nuestros procesos de inversión, lo que nos permitió seguir avanzando con nuestro compromiso de mejorar las pensiones de nuestros afiliados y pensionados con una visión de largo plazo.
En 2024 volvimos a alcanzar un alto nivel de cobertura de análisis ASG y cambio climático de nuestros diversos instrumentos de inversión, correspondiente al 97,7%. Fuimos reconocidos con 4 de 5 estrellas por los principios de inversión responsable, superando la mediana global en 4 de los 5 módulos evaluados. Además, por tercer año consecutivo, fuimos la primera AFP chilena en el Global Pension Transparency Benchmark, siendo reconocidos por la calidad y profundidad de nuestra entrega de información pública. Ampliamos la cobertura de la huella de carbono de nuestro portafolio del 72% al 95%. A nivel local, la Superintendencia de Pensiones nos destacó como una de las 2 AFP mejor evaluadas en reportabilidad de criterios ASG en nuestro reporte, ya que cumplimos con todos los estándares exigidos y entregando información adicional de valor. Seguimos mirando hacia el futuro. Para 2025, nuestros desafíos incluyen reducir emisiones financiadas, estandarizar los datos de sostenibilidad del mercado local e integrar inteligencia artificial en nuestros procesos de análisis para hacer más eficiente nuestra gestión. Porque invertir con responsabilidad es avanzar hacia un sistema previsional más sostenible. Seguiremos con nuestro compromiso de aportar en la construcción de mejores pensiones para nuestros afiliados y pensionados.